Muy buenas tardes, yo les hablaré acerca del orden social con mi compañera Fátima Absun. El orden social implica los comportamientos de una sociedad de acuerdo con los parámetros de lo correcto o incorrecto, establecidos por las instituciones. Para que las instituciones logren tener un orden social, establecen normas y sanciones. A continuación se muestran algunas definiciones de orden social. El orden social, ¿qué es? El orden social es un sistema de instituciones, marcos e interacciones relativamente persistentes, capaz de continuar reproduciéndose por sí mismo, mientras se mantengan las condiciones esenciales de su propia existencia. Tales condiciones incluyen las relaciones de producción, la propiedad de las relaciones del poder, las formas y expresiones culturales y de comunicación, la ideología o los valores. Funciones importantes del orden social. 1. Dar estabilidad y solidez. 2. Sistematizar los símbolos mutuos. 3. Legitimar valores y normas. 4. Control y comunicación. 5. Organizar racionalmente la división de los trabajos. Orden social en la sociología. El orden social abordamos uno de los aspectos más relevantes dentro de la sociología, aquel que hace referencia a los mecanismos mediante los cuales se asegura el orden social. No tenemos que entender por orden social la inmovilidad o la ausencia de cambio social, y tampoco se considera el concepto en su dimensión política. Al contrario, cuando este capítulo hacemos mención del orden social, estamos haciendo referencia a los mecanismos de integración que permiten. Orden social en la teoría social. El concepto de orden social, ¿cómo y por qué existe? Es uno de los temas centrales de la sociología. Se reconoce a Thomas Hobbes como el primero en formular claramente el problema, así como su propuesta de explicación, la noción de contrato social. Buenas tardes, yo les hablaré sobre la teoría social de los autores. La teoría social de los autores como Karl Marx, Emil Durkheim, Malcolm Parsons y Jürgen Habermas propusieron distintas explicaciones de en qué consiste el orden social y cuál es su base real. Para Karl Marx es la estructura económica, es decir, el nivel de desarrollo de los medios de producción y las relaciones de producción específicas de un modo de producción, lo que está en la base de un orden social. Para Emil Durkheim es el conjunto de normas sociales compartidas como una realidad fundamental de la vida en la sociedad. Y por último tenemos a Malcolm Parsons y Jürgen Habermas, que para Parsons es el conjunto de instituciones sociales que regulan la estructura de las orientaciones para la acción, que a su vez se basa en la estructura de valores culturales. Y para Habermas es el conjunto de todo lo anterior, a lo que suma la acción comunicativa. Estructura social. ¿Qué es la estructura social? En sociología, la estructura social es el concepto que describe la forma que adopta el sistema global de las relaciones entre individuos, introducido a la ciencia por el alemán Georg Simmel a finales del siglo XIX y por Ferdinand Tönnies con la comunidad íntima y asociación impersonal. Para explicar las relaciones sistemáticas que vinculan a miembros de una determinada comunidad, aunque no se encuentren en ningún momento en un contacto directo. Ejemplos de estructuras sociales. Entre estos está la familia, la empresa, el gobierno, la religión, la educación y el sindicato. Características de la estructura social. En la teoría sociológica, estructura social tiene dos sentidos primordiales y complementarios, uno como estructura institucional y otro como estructura relacional. Las estructuras sociales se componen de un conjunto limitado de elementos estructurales, ya sea individuos, grupos, comunitarios, valores, instituciones y grupos asociativos, y de las relaciones pautadas que se establecen en su seno y entre ellos, que varían según los diversos paradigmas. Conceptos de estructura social según Karl Marx y Max Weber. Marx dice, las clases sociales son posiciones objetivas socialmente estructuradas. Las estructuras limitan el comportamiento humano y lo hacen predecible.
Las clases son la división social más importante en torno del cual los grupos sociales se organizan y luchan por el poder político. Todas las formas de opresión entroncan con las divisiones de clase, incluido el machismo, también, por ejemplo, las opresiones religiosas, étnicas o nacionales. Las clases son producto o expresión de las relaciones sociales de producción. Se relacionan entre sí en función de las condiciones que se imponen desde el modo de producción y la apropiación de excedente productivo. La lógica esencial de las relaciones de clase es la explotadora. Max Weber. Weber dice: la clase forma parte del estudio de la acción social y es el resultado de la misma. La acción social humana es individual, depende de la voluntad individual y es racional en función de los contextos sociales y particulares. Promueve de forma variable y contingente relaciones de clase. La división de clases son variables y contingentes. Son pautas definidas en el contexto social acotado. Las clases sociales coexisten con otras formas de opresión independiente y con otras bases de asociación, también independientes. Las clases sociales son producto de acciones de unos que persiguen restringir el acceso a recursos de otros y que se orienta a maximizar beneficios de sociedades rígidas por el intercambio de un mercado. La lógica esencial de las relaciones de clase es la dominación. Y de este punto nos pasamos a las clases sociales, que se encuentran la clase alta, la clase media y la clase baja. En la clase alta podemos encontrar la burguesía comercial, financiera e industrial latifundistas. La clase media, los profesionales, pequeños comerciantes, artesanales, pequeños propietarios, empleados públicos y privados. Y en la clase baja, clase obrera, servicio doméstico y campesinado. ¿Qué son las redes sociales? Una red social es una estructura social que se puede representar en forma, uno o varios grados en los cuales nos representan individuos, a veces denominados actores y artistas relacionados entre ellos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, nosotras les hablaremos sobre el cambio social. ¿Qué es? En sociología se utiliza el concepto del cambio social para denominar a los procesos de alteración de los mecanismos que componen la estructura social de una nación o una comunidad, es decir, sus cambios significativos y apreciables en sus símbolos culturales, su organización social, reglas de conducta o sistema de valores, todo aquello que dictamina cómo se concibe a sí mismo una sociedad. En general, esto se considera un proceso histórico que puede ser estudiado desde diversas perspectivas. Por otro lado, el término cambio social también es utilizado en el lenguaje la militancia social, o sea, la persecución consciente del mejoramiento de la sociedad, por quienes plantean que una transformación en el modo en que la sociedad funciona es indispensable para hacerla más justa. Tipos de cambios sociales. Primero, pugna social. Ocurre cuando un sector determinado de la sociedad logra imponer al otro su visión de conjunto, llevando adelante cambios significativos a pesar de contar con la oposición de una fracción de la sociedad. Segundo, evolución social, también llamado actualización social. Se trata de cambios lentos y graduales que ocurren a lo largo y extensos periodos de tiempo, en los que se van instalando transformaciones significativas conforme las nuevas generaciones adhieren a ellos y las viejas generaciones que podrían oponerse desaparecen. Tercero, la revolución. En este caso se trata de cambios abruptos, violentos, radicales y arrancan de cuajo a una orden social para imponer un statu quo. Este tipo de eventos suelen implicar grandes dosis de violencia, anarquía y pérdidas humanas, y su resultado no siempre acaba produciendo una mejoría, sino que puede dar a pie a retrocesos o al surgimiento de dictaduras y totalitarismos. Cuarto, la crisis, también comprendidas como restricciones económicas o cambios coyunturales en la economía. Estos son momentos de quiebre del sistema productivo o financiero que traen consigo mucho malestar social, sin llegar a los extremos revolucionarios, y que, sin embargo,
permitan al sistema reacomodarse para enfrentar los nuevos. Tipos de factores que influyen en los cambios sociales. Como primer factor tenemos factores demográficos. Son cuando tiene que ver con la constitución misma de la masa, es decir, con los procesos que inciden en la población, como la migración, natalidad, la salud pública, etc. Como segundo tenemos factores culturales, cuando responden a la tradición del pensamiento y de valores de la comunidad, ya se trate de elementos religiosos, morales, sexuales, etc. Como tercer factor tenemos los factores tecnológicos. Son cuando se deben a la aparición de una nueva tecnología que incide de manera significativa en la estructura de producción o en las relaciones sociales humanas o en algún aspecto clave de la vida. El cuarto factor es el factor ideológico, cuando responden a la aparición en la comunidad de nuevas corrientes de pensamiento o nuevos modelos políticos o económicos. Como último punto les hablaré sobre los agentes de cambio social. Se llaman agentes del cambio social a las personas o instituciones que tienen el poder de incidir en la manera en que la sociedad está estructurada, ya sea porque poseen mucha relevancia dentro de ella, mucho poder económico, capacidad de convocatoria política o porque forman parte de un movimiento que reúne dichas potencialidades. Los agentes de un cambio social son quienes juegan un rol activo en lograr el cambio de paradigmas, aunque en muchos casos puedan no ser conscientes de ello. Las generaciones jóvenes, por ejemplo, suelen jugar un rol vital en la incorporación del cambio a la sociedad, muchas veces sin siquiera notarlo a través de sus hábitos de consumo.